Entonces, nosotros habíamos dicho precisamente cuáles son aquellas funciones en las que nosotros podemos llamar algebraicas. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas conllevan y tienen una expresión algebraica, ¿ok? Puede estar en términos de una variable solamente. En este caso, pues ya vimos que es X o puede ser cualquier otra. Por ejemplo, teníamos el ejemplo aquí de T, pero podemos tener otra variable como cualquier otra, pero solamente siendo una variable, ¿ok? Es decir, Y depende solamente de X. No es que yo tenga miles variables o solamente tenga, por ejemplo, aquí el último ejercicio que vimos, ¿no? Que tengamos dos variables dentro de la misma. Ahorita vamos a ver casos donde se puede aplicar que son tipos de funciones derivadas de las algebraicas y las trascendentes, donde nos podemos encontrar, pues, en este caso, dos variables, que son las que se conocen como las explícitas. Pero bueno, la vamos a ver más adelante. Entonces, me voy a pasar aquí arriba para ahora ver las funciones trascendentes, ¿ok? Ya habíamos visto funciones algebraicas, ahora vamos a ver funciones trascendentes, que son todas aquellas que conllevan una expresión, ya habíamos visto, trigonométrica, inversas, exponenciales o logarítmicas. Entonces, dentro de las funciones trascendentes, yo voy a tener la misma nomenclatura, exactamente la misma, es decir, la misma forma en la que llevo una implícita, nada más que la trascendente, pues como te decía, involucra el uso de expresiones trigonométricas, inversas, exponenciales y logarítmicas, pero en base solamente a una variable. ¿A qué me refiero en base a solo una variable? Por ejemplo, fíjate bien. Bueno, déjame ponerlo con color rojo. Función f de x. Por ejemplo, tenemos el seno de x, ¿ok? Esta de aquí es una función trascendente. Me estás diciendo que crees que tienes una función f, es decir, tu y, que depende solamente de X, ¿ok? Es decir, mi variable que voy a trabajar respecto a un eje, ¿ok? Entonces, aquí dentro de la misma yo tengo involucrado lo que viene siendo un seno, ¿ok? Este seno, pues como tal, es una expresión trigonométrica. La vamos a poner con la letra T, ¿ok? Entonces, ya la puedo yo definir como una función trascendente, ¿ok? Y esto solamente digo nada más para refrescar un poquito la parte de funciones, pero básicamente de eso se trata. Igual me puedo encontrar con varios ejemplos. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, y es igual a, ¿qué será bueno? Euler a la 4x, ¿ok? Por ejemplo. Ya tenemos un exponencial, ¿ok? Entonces, efectivamente, tengo la variable dependiente que es y, que va a depender de los valores que yo le dé a x para que se pueda trazar. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, y depende de x y así los vamos relacionando. Solamente recuerda que es en función de una variable, ¿ok? No de dos. Ahorita vamos a ver cómo se llaman las expresiones de dos variables. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner otra letra, vamos a poner, ¿qué será bueno? S de t, ¿ok? Vamos a poner logaritmo natural de 2t menos 4. Ok, mira, ve, por ejemplo, no nos acostumbremos solamente a la Y y a la X, sino también a otras expresiones. Por ejemplo, tenemos la X, tenemos la S, tenemos todo un alfabeto que podemos explotar para poder identificar una función y poderla definir. Entonces, aquí me están diciendo S va a depender de T y tu función es logaritmo natural de este argumento. ¿Ok? Argumento. Siempre que yo diga argumento va a ser la parte del paréntesis de un logaritmo, ¿ok? El argumento de un logaritmo pues es todo esto, ¿ok? El 2t menos 4. Entonces yo tengo que tener bien en claro cuáles van a ser esos valores que van a aplicar para mi logaritmo, ¿ok? E identificarlos, porque al final de cuentas yo tengo que, para mis cálculos de dominio y rango, déjame poner un poquito mejor, poder identificar pues cuál es ese argumento, ¿no? Es muy importante conocerlo porque, por ejemplo, no hay logaritmos negativos, no hay logaritmo de cero, entonces ahí yo tengo que identificar bien, no hay logaritmo de uno, entonces el logaritmo de uno es cero, entonces son cuestiones y principios que yo tengo que conocer, ahorita los vamos a retomar, no te preocupes, para poder identificar pues todos estos cálculos que requerimos ya más adelante.
Por ejemplo, tenemos otra Oye, función. Sergio, Mande. de ahí era S depende de T, ¿no? Y luego eso de que pusiste SDT. otra flechita. Ok, fíjate que la función yo me tengo que fijar siempre en el argumento. Argumento. Ahí está. El argumento, te digo, te lo voy a poner con color amarillo, es todo esto. Pero siempre me voy a fijar en esto, en el argumento. Mi función tiene que estar de acuerdo a lo que viene siendo la parte de adentro del logaritmo. ¿Ok? Ahorita te digo, vamos a ver todo esto ya en un ejercicio porque, por ejemplo, yo te decía, si tengo logaritmo natural de 0, pues esto no existe. Tengo logaritmo natural de 1, es 0. Entonces, te digo, esto de aquí del logaritmo, pues tengo ciertas restricciones que no voy a poder ocupar para poder, vamos a llamarle, trazar mi gráfica o poder hacer algunos cálculos. Entonces, yo me tengo que fijar siempre en el argumento. ¿Ok? Ok, sí, gracias. Entonces, bueno, déjame borrar esto de aquí, del logaritmo natural. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Por ejemplo, mira, tenemos otras funciones igual trascendentes, como, a ver, vamos a ver, ¿qué será bueno? F de X, déjame ponerla aquí abajito. Seno de X, pero vamos a ponerle, por ejemplo, menos pi medios, ¿ok? Entonces, mira, es exactamente la misma, vamos a llamarle forma, ¿ok? Tengo una parte trigonométrica, un argumento, acuérdate, en este caso también el argumento forma parte del seno. Todo lo que yo tenga entre paréntesis, siempre que esté en función de una, vamos a llamarle función trigonométrica, inversa trigonométrica, logarítmica, esto de aquí es argumento, ¿ok? Para que no se nos olvide, porque luego te digo, tomamos estos conceptos más adelante y luego dicen, ah, caray, ¿y esto a qué se refiere? Entonces, bueno, ahorita no te preocupes, lo retomamos. F de X. Recuerda, pues depende solamente de X. Y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo de función que dice más o menos así. Dice, por ejemplo, Y es igual a, ¿qué será bueno? Euler a la raíz de X menos 2, ¿ok? Por ejemplo, fíjate bien, aquí yo tengo involucrado un Euler y una constante, entonces efectivamente, como Y depende de X, pues simplemente conlleva a una función, ¿ok? Es decir, en función del yo el valor que le dé a X para poder trazar a Y. Básicamente, te digo, de eso se trata la parte de poder escoger una función. Vamos a ver un ejemplo más, por ejemplo, vamos a Ahí solo ponerle era Y depende de Euler. Euler a la que, ajá. Y también fíjate, depende del 2 porque al final de cuentas, fíjate, este 2 pues al ser constante me dice que, ¿qué crees que lo vas a restar todo en tu función? Entonces, en sí dependería de todo, absolutamente de todo. Una función siempre va a depender de todos sus componentes, pero, pues realmente aquí yo lo que te estoy haciendo ver es que Y, está Y, pues realmente el valor que va a mover es, a mi función, pues va a ser esta raíz de X. Ok, fíjate, si quieres nos pasamos aquí al Excel para que más o menos lo veas. Fíjate bien, tengo mi función. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar Excel para graficar. Yo te digo, ¿por qué? Voy a borrar todos estos datos. Fíjate bien, acuérdate, por ejemplo, yo voy a poner mi función en una tablita. Fíjate bien. Yo aquí me voy a inicio y yo aquí me voy a esta partecita de juntar columnas. Aquí donde está mi cursor, en combinar y centrar. Vamos a poner, por ejemplo, Y es igual a Euler a la raíz de X. Aquí la raíz de X la voy a expresar como un medio, porque no me deja expresarlo, distinto. Un medio, ok, menos 2. Entonces, acuérdate, tengo valores para X y tengo valores para Y. Yo voy a dar valores para X. Aquí lo importante de todo esto es que yo puedo darle cualquier valor. Entonces, por ejemplo, puedo empezar desde menos 10, menos 9 y así sucesivamente. Acuérdate, Oye, selecciono, nada el más pon, Euler mande, en la mande, mande. calculadora científica, ¿cómo se pone? Es el XP. ¿Qué calculadora tienes? Disculpa.
Es que si tienes la Casio, tienes la... ¿O cuál tienes? Sí, es esa, la Casio. La Casio, la FX. A ver, déjame ver. Déjame, te enseño aquí las... por ejemplo, yo la que yo trabajo es esta de aquí. Nada más déjame que cargue aquí la imagen y ahorita vemos cuál. Sí, es una blanca, ¿no? Ah, pues la mía es rosita. A la tuya, Rosita. Ahorita buscamos aquí, a ver. Sí, porque me parece que en varias calculadoras Casio es diferente. Entonces, ahorita, yo, por ejemplo, en la mía que tengo, ay, no carga esto. Ah, te mandé foto por el WhatsApp. Ah, qué bueno, perfecto, mejor. Fíjate bien. A ver, a ver, a ver. Fíjate bien. Aquí te lo voy a poner. ¿Qué es lo que vas a tener que presionar primero? Fíjate bien. Mejor sí, sí, qué bueno que me mandaste la foto. Porque si no, aquí vamos a buscar un buen de calculadoras que no son. Fíjate bien, vas a presionar primero. Y velo anotando Shift. Espérame, déjame, te lo voy poniendo aquí, paso a paso. Primero Shift, luego esta de aquí. Y ya le pones el valor. Fíjate bien, te voy a mandar cómo va. Fíjate, primero ya te lo mandé al WhatsApp igual. Es Shift, ¿ok? Primero. Luego, fíjate bien, ahí donde dice logaritmo natural, por la inversa del logaritmo natural es el Euler. Entonces Shift, luego logaritmo natural, y luego ya le pones cualquier valor. Ajá. Ok, Ok, entonces te digo, bueno, ahora sí, fíjate bien, me regreso aquí. Digo, yo puedo tomar un intervalo el que yo quiera. Ok, entonces, por ejemplo, yo agarro -10, -9, -8. Y entonces, por ejemplo, mira, ya con dos datos yo que tenga o tres, puedo arrastrar, fíjate bien, con la crucecita y haciendo clic para poder agarrar los datos que yo quiera. Ok, por ejemplo, mira, ve, aquí yo tengo estos datos para poderlos graficar en X. Ok, ahora fíjate bien, en Y le pongo igual. Ok, como me dice tu función es Euler elevado a la raíz de X, entonces pongo EXP. Ok, que me dice que va a ser X elevado a la 1/2, ¿ok? Pregunta, ¿si tienes el Word instalado por ahí o en la paquetería de Office? sí, Sergio. Perfecto, perfecto. Entonces te digo, para que lo tengas ahí con calmita y luego lo podamos hacer. Entonces fíjate bien. Déjame. Ok, fíjate bien. Aquí están todos mis datos y vamos a ver cómo se traza la gráfica. Lo que te mencionaba, por ejemplo, fíjate bien, esto que dice aquí, ¿no? Con signos de admiración me indica que no se puede trazar, ¿ok? Porque no son valores que están permitidos para mi variable X, sino solamente hay valores positivos, ¿ok? Exponencial solamente positivos. Entonces vamos a trazar cómo se vería desde 0 hasta 10. Entonces vamos a ver cómo lo podemos trazar. Acuérdate que selecciono mis datos, agarro lo que es un gráfico de dispersión y mira, mi exponencial está así de bonita. Y yo puedo agarrar diferentes datos para poder irlos graficando. Por ejemplo, puedo agarrar, por ejemplo, otro intervalo de 10 a 30, vamos a ponerle. Y de igual manera, pues arrastro todos mis datos. ¿Ok? Y ya nada más te digo, es cuestión de poderlos graficar. ¿Ok? Fíjate bien, de 0 a 30 y te oye es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque me identifica punto por punto y me indica, te digo, cómo se comporta la gráfica. Fíjate bien, mira, ve cómo se ve mi gráfica de exponencial. Entonces es realmente muy bonita y aparte, pues aquí me da los puntos, ¿no? Los valores. Entonces, por eso digo que a mí me gusta mucho en lo personal trabajar con, vamos a llamarle Excel
para poder trazar las funciones. Pero bueno, este es el ejemplo de las diferentes funciones. Entonces ya vimos, depende del valor de x que yo le dé para que se pueda trazar, pero también tiene la restricción del -2. Entonces, pues efectivamente, le digo, es cuestión de involucrar todo lo que viene dentro de la función. Seguimos, pues, a ver, una última función trascendente que nosotros podemos tener. Vamos a ponerle g. Déjame aquí. G de z va a ser logaritmo natural, o vamos a ponerle logaritmo normal, logaritmo de z más 1. ¿Ok? Depende de una sola variable, mi logaritmo. Entonces, en este caso, pues que va a ser variable dependiente, z. Me tengo que fijar absolutamente en todo lo que viene siendo adentro de mi función. ¿Ok? Ahí sería que G depende de Z y el argumento es Z más 1. Ajá, exactamente. El argumento es z más 1. Ah, ok. Exactamente. Todo esto. Todo esto. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Dentro de las mismas funciones, yo tengo dos subdivisiones, vamos a llamarle, que son las explícitas. Aquí le voy a poner funciones explícitas. ¿Ok? Y las implícitas. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Las funciones explícitas es cuando la función principalmente está en términos de una sola variable, así como hemos visto, algebraicas y trascendentes. ¿Ok? Es cuando la función está en términos. Entonces de las trascendentes salen las explícitas y las implícitas. Ajá, pero fíjate bien, las explícitas, como está en función de una variable, sería más bien involucrar también la parte algebraica. O sea, de las algebraicas solamente salen trascendentes, perdón, de las algebraicas y de las trascendentes salen las explícitas. Las implícitas serían como estas últimas que vimos, esta de aquí, 3x menos 5y más 4y al cuadrado. Por ejemplo, o sea, que tiene dos variables. O sea, cx y y. Ah, ok, ok. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, las funciones explícitas es cuando la función está en términos de una sola variable. Y ahorita te lo voy a poner aquí, de una variable. Y en este caso particular, pues tenemos, como te decía, la parte, vamos a ponerle algebraica, y la parte de las funciones trascendentes, ¿ok? Trascendentes. ¿Ok? Y entonces, fíjate bien, por ejemplo, ejemplos de funciones explícitas, pues podemos combinarle incluso aquí y podemos tener tanto algebraicas como trascendentes. Por ejemplo, y igual a x cuadrado, una parábola, ¿ok? Por ejemplo, tenemos f de x, vamos a ponerle una racional. ¿Qué te parece? X menos 3 entre x más 5, ¿ok? Por ejemplo, y es igual a el seno de 3x, por ejemplo. A ver qué otra será buena. S de t igual, así como lo hemos trabajado. Euler a la t. ¿Ok? Depende de solo una variable, en este caso de t solamente. Y es igual a logaritmo de x. ¿Ok? Por ejemplo. Y depende de x y de la función logaritmo. Entonces, así básicamente es como, te digo, trabajamos una función explícita. Depende solamente de una variable. Por ejemplo, y es igual a x cúbica menos 1. ¿Ok? Depende de x. Vamos a ver otra. Por ejemplo, g de x es igual a, vamos a poner una raíz y un radical. Vamos a ponerle x entre x menos 1. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver otra, f de x es igual al coseno de un medio de x. Es decir, fíjate bien, depende solamente de una variable. ¿Ok? Está en términos de una variable. Una variable. ¿Ok?
En este caso, la variable pues va a ser, vamos a marcarla una por una, x, el seno de 3x, entonces depende solamente de una de t, depende de Euler a la t, entonces Sergio, fíjate bien. esa que Mande, acabas mande. de subrayar es S depende de T, es igual a Euler elevado a la T. A la t, Ah, sí, ok, gracias. sí. Euler elevado a la t. Por ejemplo, tenemos aquí la del logaritmo de x, depende de x, aquí depende de x, de todos los valores de x, entonces así sucesivamente yo me voy a ir con todo, ¿ok? Nada más digo para identificarlo, pues lo ponemos así, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna, Sergio. Ahí pues solo es una variable. Sí, efectivamente es solo una variable. Ahora, por Ah, ejemplo, ok. mira, tenemos las funciones ahora implícitas. Vamos a ver implícitas aquí. Implícitas. Y dentro de las implícitas es cuando ambas variables, aquí te lo voy a poner, es cuando ambas variables, es cuando ambas variables, en este caso por lo regular tienden a ser y y x, forman parte de una ecuación. Forman parte de la ecuación. Déjame irme más abajo. De la ecuación, ¿ok? Entonces, fíjate bien. Por ejemplo, cuando yo tengo implícitas, vamos a ponerle x cuadrada menos 8y más 16, ¿ok? Igualado a 0, ¿ok? No son como tal funciones, ¿ok? Esto hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque una función depende de algo. Esta es una expresión que tiene dos variables que al final de cuentas también se puede estudiar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos a x y tenemos a y, ¿ok? De aquí podremos despejar a y, pero al final de cuentas, pues, mira, son dos variables que forman parte de la ecuación. Entonces, al final de cuentas, ya está en algo implícito. Por ejemplo, tenemos otra expresión, vamos a ponerla, x cúbica más y cúbica menos 3x, ¿ok? Igualado a 0, ¿ok? Digo, son expresiones, por ejemplo, nosotros veíamos en cálculo lo que es derivación implícita. Entonces es un tema donde me dan una expresión más o menos de este tipo, con dos variables, ¿ok? Que pues al final de cuentas tengo que determinar dentro de involucrar esas dos variables, tanto x como y, pues cuál es una derivada, ¿ok? Digo, ese es un ejemplo también. Por ejemplo, tengo seno de y más coseno, vamos a ponerle aquí seno de x más bien, más coseno de y. Seno de y aquí te digo, no importa si tengo algebraicas o trascendentes en dos variables, al final de cuentas, siempre y cuando yo tenga dos variables, aquí me voy a dar cuenta que es implícita. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Entonces se tanto a podría x, decir tengo como a y. que en las Ajá, explícitas solo va a estar, no sé, por ejemplo, cualquier letra, por así decirlo. Y ya en las implícitas va a haber dos letras, puede ser, no sé, A y B, X y Y, Z y exactamente, T. Ah, ok, ok, gracias. exactamente, muy bien. Fíjate, por ejemplo, ahorita que me mencionas eso, por ejemplo, puede estar, ¿qué te gusta? Euler a la, vamos a ponerle mu, va a ser igual a, vamos a ponerle, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Teta más 3. Ok, por ejemplo, una función algo más o menos así, que ya están medio raras con alfabeto griego. Fíjate bien, por ejemplo, eh, tengo variable y tengo variable, tengo dos variables, entonces te digo, al final de cuentas son varias que forman parte de la ecuación. Estas ambas variables, pues solamente son dos variables, aquí te lo voy a poner. Porque si ya tengo tres o más, pues ya efectivamente ya no es implícita, sino aquí solamente vamos a abarcar dentro de cálculo diferencial expresiones explícitas que son las que ya tienen dos variables, así como las hemos visto a lo largo de, te digo, del curso de cálculo diferencial integral, pues vamos a
también aprender a cómo sacar diferentes operaciones, por ejemplo, teoderivación implícita, que ya es involucrando ahora sí las dos variables, pero sacando, por ejemplo, lo que viene siendo un diferencial de y respecto de x, pero que ya mismo se está involucrando la y como variable. Entonces, te digo, es algo que ya veremos sobre la marcha, pero ahorita pues nada más te digo, es cuestión de conocer todo esto y de empezar desde cero. Sí, Entonces, gracias, Sergio. no hay problema. Fíjate bien, entonces, las funciones, aquí te lo voy a poner, las funciones que se van a estudiar ahorita para que las tengamos aquí presentes, las funciones que se estudiarán siempre van a tomar valores de números reales. Porque fíjate bien, ya dentro de la parte de imaginarios, acuérdate que los números reales son todos aquellos en los que se puede trazar mi función. Por ejemplo, yo tengo números imaginarios. Esa es una, por ejemplo, división de los números. Entonces, esos números imaginarios no están dentro del rango de los reales. Entonces, al no estar dentro del rango de los reales, ¿qué es lo que va a pasar? Que no los voy a poder graficar. Entonces, por ejemplo, las raíces negativas, como nosotros las conocemos, así imaginario. Entonces, esas raíces negativas, acuérdate, por ejemplo, yo las puedo expresar con un menos i o con un i, ¿ok? Entonces, estos números imaginarios no están dentro del rango de mis ejes de las x y de las y. Entonces, estas de aquí no las podría graficar. Entonces, vamos a ver solamente que sí se puedan graficar, que son las que te digo se abordan en UPIBI. Se estudiarán y se tomarán funciones y se tomarán con... Ay, el de los tamales está aquí afuera. Y se tomarán con valores reales. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Ahora sí, ya hablando de valores, nos pasamos a la siguiente parte de nuestro curso, ¿ok? Que son los valores de las funciones. A ver, déjame me paso aquí arribita. Valores de función, ¿ok? ¿Qué viene siendo la otra parte? Valores de función. O valor de una función sería lo correcto decir. Entonces ya conocimos las funciones, ya vimos cómo está todo este show. Ahora fíjate bien, el valor real de una función es aquel que toma cuando se le asigna un valor de x. Entonces, el valor de una función es aquel que toma, déjame poner, aquel que toma cuando se le asigna a x o a la variable dependiente, independiente que toma la variable independiente, vamos a poner aquí la variable independiente, cuando se le da un valor real. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, básicamente lo que vamos a hacer aquí en este tipo de ejercicios de evaluar función y de valor de función, pues va a ser sustituir el valor que me estén dando a mí. Por ejemplo, si me dan una función, vamos a poner ejercicio 1 para irlo más o menos desglosando. Dice, por ejemplo, obtén f menos 3 para, y me van a dar una función, entonces déjame ver cuál es la función f de x, va a ser igual a 3x cuadrada menos 5x. Ok, por ejemplo, me dan una función algo más o menos así. Dice, obtener f menos 3 para, me dan una función, entonces fíjate bien qué es lo que tengo que hacer. Tengo que identificar cuál va a ser el valor que voy a sustituir. En este caso va a ser menos 3. Todo lo que esté dentro del paréntesis que me diga obtener. Entonces, x yo la voy a evaluar como menos 3, ¿ok? Para
mi función f de x, que me están indicando 3 por x al cuadrado, déjame ponerlo así pasito a pasito para que no nos perdamos, menos 5x, ¿ok? Entonces, x va a tomar el valor de menos 3. Y yo lo voy a tener que evaluar en cada uno de mis, vamos a llamarle términos que yo tenga x, ¿ok? ¿Por qué? Porque me están diciendo todo lo que tú tienes con x, toda x, déjame la pongo con color amarillo, toda x que tengas dentro de tu función va a ser el valor de, en este caso, que te estén indicando. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Ya al final yo puedo expresar mi función así. F de menos 3 va a ser igual a 3 por el valor que va a tomar x. Entonces va a ser menos 3 al cuadrado menos 5 por menos 3. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Esos valores de x, poderlos poner dentro de la sustitución que me están indicando, ¿ok? Porque me están diciendo que voy a tener que hacer ese, vamos a llamarle cambio, ¿ok? Y voy a tener que conocer el valor de esa función. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, Sergio. Ok, perfecto. Entonces nada más es cuestión de yo sacar esta operación. Entonces fíjate bien. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos por menos me va a dar más. 3 por 9, perdón, me va a dar, perdón, 3 por 3 me va a dar 9, 9 por 3, 27. 27 más 15, que fíjate bien, vamos a hacerlo pasito a pasito aquí, lo voy a ir desglosando. 3 al cuadrado, negativo, acuérdate, es menos 3 por menos 3 sería 9. Menos por menos me va a dar más, ¿ok? Acuérdate, aquí tengo este signo menos, por este menos me va a dar más, entonces yo aquí voy a poner más. 5 por 3, 15, ¿ok? Entonces esto es igual a 9 por 3, 27 más 15. Saco esa operación. 27, 37 me va a dar 42. Y ese es el valor de mi función nf menos 3, ¿ok? Entonces, ese es el valor que toma mi función, ¿ok? Nada más te digo, es cuestión de que yo sustituya el valor que me estén indicando. Se podría decir casi una introducción al límite, casi. Pero ¿qué va a pasar en límites? Que a veces estas funciones se van a indeterminar, entonces al indeterminarse no existe ningún valor en ese punto, entonces habrá que mover algunas cosas ahí y habrá que retomar, como te decía, el álgebra, la factorización, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita principalmente nada más lo que estamos haciendo es conocer los valores de función. ¿Ok? Entonces, nada más que lo que hacemos es sustituir el valor que me esté indicando dentro de la función. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicio para que vaya quedando esto un poquito más claro. Sí, ¿Ok? Lo gracias. vamos a poner aquí, de todas formas, sí. Vamos a ver ejercicio 2. Dale, vale. También f de menos 3. No es cierto, fíjate bien, vamos a ponerle yo otro. Perdón, se me va y luego se me viene el internet, pero aquí estamos. Te decía, el ejercicio es este de aquí, déjame cerrar la ventanita. A ver. Evaluar f de 3 cuartos para f de x. Y mi función f de x va a ser igual a, vamos a ponerle 3x menos 1 entre 3x menos 1 entre 5 menos x. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está indicando el ejercicio? Que voy a evaluar mi función, todo lo que tenga en x como 3 cuartos. Entonces, vamos a poner, ¿cómo me quedaría? F de 3 cuartos. Acuérdate, así lo tengo que expresar siempre porque ya voy a evaluar ese valor numérico. Y todo lo que tenga x yo lo voy a poner como 3 cuartos. 3 por 3 cuartos menos 1
entre 5 menos 3 cuartos, ¿ok? Lo voy a poner entre paréntesis todo lo de X para que más o menos lo vayamos viendo, ¿ok? Y nada más te digo, es cuestión de hacer las operaciones correspondientes para simplificar, ¿ok? En este caso, pues tengo suma, perdón, tengo resta y tengo multiplicación de fracciones. Entonces, pues nada más te digo, es cuestión de retomar un poquito esa parte, ¿ok? Vamos a poner f de 3 cuartos sería igual a, vamos a ponerle 3 por 3 cuartos, me va a dar 9 cuartos menos 1 entre 5 menos 3 cuartos, ¿ok? 5 menos 3 cuartos sería 20 menos 3 sería 17 cuartos. Te digo, esta operación ya la puedo hacer aquí un poquito mental. Entonces sería 9 cuartos menos 1. 1 yo lo puedo expresar como 4 cuartos, entonces sería 5 cuartos entre 17 cuartos, ¿ok? Aplico ley del sándwich, se me elimina 4 con el 4 y esto me queda como 5 sobre 17. Y ese es el valor que toma mi función en ese punto. Nada más te digo, es cuestión de yo simplificarlo al final. ¿Puedo hacer uso de la calculadora? Sí, claro que sí. Puedo poner esta operación, fíjate bien, esta de aquí en la calculadora. Aquí lo voy a poner calculadora, más o menos para que nos vayamos identificando, calculadora. Y ya el resultado que me salga, pues es ese de ahí de 5 sobre 17. Si quieres, inténtalo hacer, Kim, y me dices si te queda el mismo resultado, 5 sobre 17. Porfa. Sí, Sergio, déjame lo hago. Va que va. Hágalo, hágalo. Sí, Sergio, da 5 sobre 17. Perfecto. Entonces te digo, bueno, eso es solamente pues el valor que toma en un punto dado que yo le esté dando. Vámonos a la siguiente página. Déjame ponerla aquí. Vamos a establecer fondo. Aquí está. Ok, y seguimos con ejercicios de estos. A ver, vamos a ver, por ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a poner otro tipo de función. Déjame ver. Por ejemplo, fíjate bien. Dice ejercicio 3. Si S de t, fíjate bien, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Si S de t es igual a la raíz de t menos 5, determine por ejemplo, fíjate bien, me dicen S de 4 y SA más 5, ¿ok? Y me están dando este dato. A pertenece al conjunto de los reales, ¿ok? Fíjate bien, por ejemplo, me dan un ejercicio así. Fíjate bien, ¿qué tengo que hacer en ejercicios cuando me den dos? Ah, bueno, pues tomar siempre. Primero, fíjate bien, este de aquí y luego el segundo aquí. ¿Ok? Se hacen uno por uno, no se hacen juntos. ¿Qué me indica esta expresión de aquí? Fíjate bien, me están diciendo, como vas a evaluar aquí a A, me están diciendo que A pertenece, este significa pertenece a, ¿y a qué va a pertenecer? A un número real. Número real. Ok, entonces básicamente en los libros muchas veces nos topamos con estos conceptos. Y dicen, ¿qué caramba es un número real? Un número real es cualquier número. Es decir, puede tomar cualquier número. Puede tomar A1, puede tomar 2, 3, 1000, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero al final de cuentas no está definido ese valor, entonces te digo, lo puede tomar, pero aquí me están diciendo lo vas a evaluar solamente en A. Entonces vamos a evaluar primero
y vamos a conocer el valor dentro del primer ejercicio que me están indicando aquí, por ejemplo. Evaluando para S de 4. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjate bien, si yo tengo mi función S de t es igual a la raíz de, vamos a llamarle t menos 5, que es la original. Si yo quisiera conocer S de 4, ¿ok? Va a ser igual a la sustitución de todas las variables que yo tenga en este caso. Acuérdate, es t la que yo voy a cambiar. Acuérdate que toma ese valor. En este ejercicio lo vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, yo voy a evaluar y voy a poner aquí mi 4. ¿Por qué? Porque es la posición que yo tengo en t. Entonces, al momento de yo sustituir ese valor, pues nada más te digo, me quedaría el 4 ahí, menos 5. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Cambiar este valor de t en términos de lo que me están indicando, ¿ok? Fíjate bien, esto de aquí es el ejercicio, aquí como lo puse con el 1, ¿ok? Este uno que está aquí. Entonces, fíjate bien, me quedaría 4 menos 5, raíz de menos 1, ¿ok? Entonces, fíjate bien, si me da raíz de menos 1, ahora sí lo que te decía hace ratito de los números imaginarios. Esta función no está definida. No está definida. ¿Por qué? Porque no hay raíces negativas. No está definida para, en este caso, un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? T igual a 4. ¿Ok? Es decir, que si yo le doy ese valor dentro de mi función, no se va a poder graficar. Si no, fíjate bien, vamos a irnos al Excel para más o menos visualizar esto un poquito más. O no, si quieres, aquí abrimos el Desmos rápidamente para poder checar bien cómo queda nuestra gráfica. Fíjate bien, me voy a ir aquí a nueva pestaña, voy a abrir el Desmos. Desmos. Desmos, te digo, es una página que me gusta también mucho porque yo siento que es un poquito más didáctica. Entonces, fíjate bien, vamos a poner la función s de t y vamos a ver si efectivamente, pues ese valor no corresponde. Entonces dice s de t va a ser igual a la raíz. Es una graficadora más que nada. Entonces es t menos 5. Ok, fíjate bien, efectivamente. Si yo le doy un valor de t igual a 4, efectivamente no me lo grafica. ¿Por qué? Porque acuérdate que no hay raíces negativas. Entonces, al no haber raíces negativas, va a tomar valores a partir de 0 para arriba. ¿Ok? ¿Sí queda claro más o menos esto o no? O me regreso un poquito. No, sí, Sergio. Perfecto, entonces fíjate bien, aquí está mi 5. Aquí donde está mi cursor. Ok, entonces si yo le doy valor de 4, efectivamente no se va a trazar. ¿Por qué? Porque no está definido. Es un número aquí imaginario. Entonces no está definido para t igual a 4. Entonces esto de aquí, pues yo lo tomo como imaginario. ¿Ok? Acuérdate, imaginario. Ahora, nos vamos a la otra parte. Vamos a evaluar, fíjate bien, para el otro que me están indicando. Evaluando vamos a ponerle S de A más 5. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, vamos a ver cómo me queda. Si mi S de t, mi función es la raíz de t menos 5, yo ese valor de t lo voy a sustituir como a más 5, ¿ok? Fíjate bien. Esto de aquí, acuérdate que es t. Entonces, S de a más 5 va a ser igual a la raíz de, en este caso es t, que es a más 5, porque ya acuérdate que cambia, menos 5, ¿ok? Más 5 menos 5 se me cancelan. Entonces, mi función S de A más S va a ser igual a la raíz de A. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, yo ya tengo este valor numérico. Ahora, fíjate bien, ya vimos más o menos el comportamiento de mi gráfica.
¿qué valor tendría que tener, fíjate bien, mi t para que no se pueda indeterminar? Pues tiene que ser de 5 para arriba. Ok, fíjate bien, voy a ir. No me deja ver esto, pero bueno, fíjate bien. Ahí está. 5, 5. Ok, fíjate bien. De 5 en adelante hasta infinito. Ok, entonces efectivamente sí toca este punto de 5, pero solamente se va a trazar hasta infinito, ¿ok? Ya no va a tomar un valor antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está definido. Mi raíz, acuérdate que no me puede dar negativa, entonces si me da negativa, pues es imaginario. Entonces aquí no puedo graficar imaginarios, por eso te decía que solamente retomo la parte de números reales. Entonces, fíjate bien, ¿qué valores tendría que tener A para que se pueda graficar? Pues vamos a llamarle principalmente mayores que 5, ¿ok? Sí, mayores o iguales que 5. Entonces, A tiene que ser mayor que ser mayor o igual que 5. Pero fíjate bien, más que A, porque fíjate bien, por ejemplo, si yo le pongo A igual a 6, me va a dar la raíz de 6, es negativa, entonces efectivamente aquí no cumple. Entonces tiene que ser mayor o igual que la raíz de 25, la raíz de 25, porque como tengo dentro de raíz, fíjate bien, raíz de 25 sería igual a, fíjate bien, para que lo veas de esta manera. Déjame, lo voy poniendo aquí, lo voy borrando todo. Fíjate bien. Ya vimos que tiene que ser mayor que 5, ¿ok? Y esto para todas las funciones racionales, ¿ok? Tiene que ser mayor, en este caso, que 5, ¿ok? Entonces, fíjate bien, si yo tengo mi función que es raíz de A, y esta raíz de A tiene que ser mayor que 5, tiene que ser mayor o igual que 5, mayor o igual que 5, aquí está al revés, a ver. Ahí está. Perdón, así está. O sea, tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate bien, esta raíz de A tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces ya entramos casi a la parte de desigualdad. Por lo tanto, fíjate bien, si yo para eliminar esta raíz tengo que recurrir a elevar al cuadrado, fíjate bien, todos los términos. Por lo tanto, fíjate bien, A tiene que ser ahora menor o igual, perdón, mayor o igual que 5, ¿ok? Entonces, fíjate bien. No, no es cierto, ya me estoy equivocando yo aquí. Igual que 25, ¿ok? Entonces, ahí está ahora sí resuelta bien la parte de mi desigualdad. ¿Qué fue lo que hice? Fíjate bien. Raíz de al cuadrado se cancela, entonces me queda A mayor o igual que 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25, ¿ok? Y recuerda que al momento de despejar y conocer todo esto, esto cambia de lado. Ya lo veremos también más adelante. Cambia, ¿ok? Entonces, al cambiar, me dice que mi A tiene que ser, en este caso, menor o igual a 25. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, si pongo raíz de 25, pues esto es igual a 5. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, la raíz de 25 es este 5. ¿Ok? Entonces, de 5 para mayor o igual que la raíz de 25, pues es ese valor que yo voy a tomar, ¿ok? Siempre y cuando sea mayor o igual que 25. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna, Sergio. Entonces ahí, por Ok, ejemplo, ¿qué entonces otro fíjate. valor podría como tomar? No sé, ¿sería con los decimales? 6, 7, 8, sí, los mayores que 5. Pero no se supone que sí era mayor o igual que 5, ¿verdad? Sí, pero sí, ajá, exactamente. Nada más que aquí entramos, te digo, en el dilema de la raíz. Raíz de A, ¿qué valores para A aplican?
Entonces, si tiene que ser mayor o igual que 5, entonces hago esta desigualdad. La raíz de A tiene que ser mayor o igual que 5 para que se pueda trazar. La raíz de A, ¿ok? Que es mi función, Ah, ok, evaluada en este gracias. punto. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, vamos a seguir viendo ejercicios de estos ya mañana. Y entraríamos a la parte de dominio contra dominio y rango, que ya sería la fuerte. Voy a pasarles un libro que me gusta mucho, que es precisamente donde sacó todos estos ejercicios y viene paso a paso por si lo quieren practicar. Entonces, al grupo de WhatsApp se los voy a mandar para que lo tengan. Y es un libro muy, muy padre. Entonces, hasta aquí le dejamos por hoy. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Y saludos a los de YouTube.